Altísimo, altísimo, grandísimo, quien nos ama y nos ayuda y nos acompaña. Todos los días le damos muchísimas gracias por permitirnos la salvación y la vida eterna que nuestro Señor Jesús cumplió en la cruz por su preciosa sangre, por amar a cada uno de nosotros. Señor, nosotros entendemos muy bien de que sin ninguna nuestra obra, ninguna nuestra justicia, solamente por medio de la fe en el Evangelio de la salvación, hemos renacido como hijos suyos. Señor, muchas gracias por morir por nosotros y por nuestros pecados y también hacernos escuchar este Evangelio de la salvación y también hacernos creer en ese Evangelio de la salvación. Sabemos que nosotros tenemos ese gran privilegio de ese regalo más precioso y nuestro Señor nos escogió a cada uno de nosotros entre tantas personas del mundo, igual aquí en esta zona de Guapiles. También, Señor, muchas gracias por permitirnos la iglesia donde nosotros continuamos aprendiendo día con día su santa voluntad a través de su palabra, que es la Biblia, igual por la ayuda del Espíritu Santo. Realmente, Señor, nosotros estamos viendo ya que estamos bien, pero bien cerca del fin del mundo y el mundo ahora está lleno de pecados y también de violencia y para nosotros cada día se nos hace más difícil todavía llevar una buena vida cristiana obediente a la palabra suya. Señor, sabemos que nuestro Padre Dios nos ha llamado para agradar a nuestro Padre Dios, no para agradarnos a nosotros mismos. Así que Dios ayúdenos a que nosotros recordemos el amor infinito que tuvo nuestro Padre Dios por nosotros y también el propósito de nuestra vida, porque nuestro Padre Dios nos ha regalado esta salvación para que nosotros solamente enfocándonos en el propósito de nuestra vida, nosotros vivamos obedeciendo siempre la palabra suya. Porque Señor, sabemos que cerca de nosotros hay tantos y tantas personas que están yendo al fuego eterno sin conocer este Evangelio de la salvación. Así que Dios ayúdenos a que nosotros permanezcamos en la iglesia, porque sabemos que separado de la iglesia no podemos hacer absolutamente nada y fuera de la iglesia nosotros no podemos recibir lo que realmente necesitamos para nuestra vida cristiana, para nuestro espíritu, para nuestro crecimiento tampoco. Así que Dios ayúdenos a que nosotros perseveremos en la iglesia hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, para que acá nosotros juntos crezcamos firmes en la palabra suya, unánimes, para que por medio de cada uno de nosotros y por medio de la iglesia Guapiles, mucha gente reciba la salvación. Muchas gracias, Señor, por todo. También, Señor, aquí estamos reunidos esperando que nuestro Padre Dios nos dé la palabra necesaria y enseñe su voluntad para que nosotros conozcamos exactamente de la voluntad de nuestro Padre Dios, hacia el corazón de nuestro Padre Dios y que obedezcamos toda la palabra suya para que nuestro Padre Dios sea glorificado, alabado por cada uno de nosotros. Así que Dios ayúdenos a que nosotros pongamos mucha atención a la palabra suya con todo nuestro respeto a nuestro Padre Dios. Y también, Señor, permítanos mucha humildad y también gran entendimiento y la sabiduría para poder comprender exactamente la palabra suya
y obedecerla también. Gracias, Señor, por todo. Encomendamos todo este tiempo en sus manos poderosas y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, vamos a buscar el libro Salmos. El libro Salmos 110. El libro Salmos 110. El libro Salmos 110, versículo 3. 110, 3. El libro Salmos 110, capítulo 110, versículo 3. El libro Salmos, capítulo 110, versículo 3. 110, 110, 3. ¿Lo tienen, hermanos? 110, 3. Entonces, vamos a leerlo juntos en una voz unánime, pero dos veces, ¿verdad? Dos veces juntos en una voz unánime. Vamos a leerlo juntos. Vamos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Es un versículo corto, pero nosotros por medio de este versículo podemos entender muchas cosas importantes con respecto a la salvación que nosotros hemos recibido y también acerca de nuestra vida cristiana también. Eh, También por medio de este versículo podemos nosotros también ver unas pruebas de los justos renacidos también y lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Es un versículo cortito, pero muy, muy importante. Entonces, hoy profundizando, meditando en ese versículo, vamos a sacar unas enseñanzas importantes y la palabra de Dios para que nosotros tengamos más conocimientos de Dios y al final conozcamos más profundamente del corazón de nuestro Padre Dios y a Dios, Padre Dios también. Pero realmente, hermanos, entendamos una cosa muy, muy bien, ¿verdad? Dios, claro, quiere que nosotros conozcamos bien su voluntad y su palabra y todo eso, pero sin obedecer la palabra suya, por más que nosotros aprendamos, escuchemos la palabra de Dios, no podemos conocer más profundamente de Dios y su voluntad tampoco. Por eso, un mejor consejo que yo puedo darles con respecto a escuchar la palabra de Dios sería así. La mejor actitud delante de la palabra de Dios sería, claro, abrir así eh, grandemente los oídos de ustedes, poniendo mucha atención a la palabra de Dios, dejando toda la distracción que nos impida escuchar bien la palabra de Dios a un lado y una cosa más, corazón de obedecer la palabra de Dios. No sirve escuchar muchas palabras de Dios si no practica la palabra de Dios. Amén, hermanos. Por eso la Biblia dice muchas veces, ¿verdad? Sean hacedores de la palabra, no siendo oidores olvidadizos, dice.
Por eso, hermanos, esta actitud se la pido esta mañana, como una hora y apenas una hora y media, vamos a profundizar la palabra de Dios. Entonces, hermanos, vamos a poner mucha atención a la palabra de Dios con todo nuestro respeto a Dios y también con el corazón de obedecer la palabra de Dios para que esta palabra nos lleve a la obediencia y que cada uno de nosotros realmente vayamos afirmándonos como hijos de Dios, alistándonos, preparándonos como buena arma de Dios. Entonces, primero vamos a partir este versículo para entender cada palabra, cada vocabulario que tiene gran significado importante. Versículo 3, vamos a ver, hermanos, versículo 3. Aquí dice primera frase, así dice, ¿verdad? Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente. Aquí dice, ¿en qué día? En el día de tu poder y en la hermosura de la santidad, dice. El pueblo de Dios se ofrece a Dios voluntariamente, pero ¿desde qué día? El día de tu poder, así dice la Biblia. Entonces, ¿cuál sería el día del poder? El día en que el poder de Dios nos llegó a nosotros. ¿Qué día sería, hermanos? El día de tu poder, así dice, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa el poder de Dios? ¿Cuándo nos llegó ese poder de Dios? El libro Romanos 1:16, ¿todo memorizan, hermanos? Romanos 1:16, ¿todo memorizan? Vamos a recitarlo juntos. No me avergüenzo del evangelio porque es el poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree. Hasta ahí nomás. ¿Qué significa el poder de Dios? El evangelio de la salvación. En ese sentido, en el día de tu poder significa cuando nosotros hemos escuchado y creído en el evangelio de la salvación, significa que nosotros hemos recibido igual el poder de Dios también. Y también Hechos capítulo 1, versículo 8 también dice, ¿verdad? Recibiréis el poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Nosotros eh, recibimos este poder de Dios igual cuando hemos recibido el Espíritu Santo. Cuando hemos recibido el Espíritu Santo, hermano, también. Igual en el día en que nosotros hemos escuchado y creído el Evangelio de la salvación, ¿verdad? En este mismo tiempo nos ha llegado el Espíritu Santo con el poder de Dios. Efesios 1:13, por eso dice muy claramente, ¿verdad? Habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Excelente, le felicito. Claro, mucho más pasó, ¿verdad? Le felicito mucho, hermanos. Así, nosotros en el día de tu poder, cuando nosotros hemos entendido, comprendido el Evangelio de la salvación por la ayuda del Espíritu Santo, ya hemos recibido el poder de Dios. En el día de tu poder, cuando hemos recibido la salvación. Aquí dice, igual, en la hermosura de la santidad, dice, no solamente cuando nosotros hemos recibido el poder de Dios con el evangelio de la salvación, no solamente hemos recibido el evangelio, sino también hemos recibido la santidad también, en la hermosura santidad. Porque delante de los ojos de Dios, la santidad. Nuestra santificación es más hermosa, limpia, perfecta, justa, ¿verdad? Muy hermoso esto delante de los ojos de Dios. Por eso dice, en la hermosura de la santidad. Cuando hemos conocido el Evangelio de la salvación, hemos recibido el poder de Dios y también hemos recibido la santidad de Dios también. Entonces, busquemos un versículo para entender esto. Apocalipsis capítulo 7.
Apocalipsis 7. Apocalipsis 7, 14. El libro Apocalipsis, capítulo 7, versículo 14. El libro Apocalipsis, capítulo 7, versículo 14. 7, 14. ¿Lo tienen, hermanos? 7, 14. Aquí está hablando de nuestra ropa santificada y santa. Entonces, se lo voy a leer también. Dice, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Dice, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero, dice. Somos los que hemos recibido el Evangelio de la salvación y el poder del Espíritu Santo, a la misma vez la hermosura de la santidad. Porque nuestra justicia no es por nuestra buena obra, sino por la perfecta obra, por la justicia perfecta de Jesucristo. Cuando nosotros hemos nacido en este mundo, nacimos desnudos como pecadores, ¿verdad? Cuando Adán y Eva, ustedes ya saben muy bien de esa historia, ¿verdad? Pero para que entendamos bien lo que ahora aquí estamos compartiendo, ¿verdad? Voy a contar un poco de esta historia que ustedes saben muy bien, ¿verdad? Adán y Eva vivían en el huerto de Edén como desnudos o con ropas. Desnudos, ¿verdad? Pero Adán y Eva felices andaban por ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Todavía no había ni existía pecado en el mundo todavía. Pero cuando Adán y Eva pecaron, como dice Romanos 5:12, dice, ¿verdad? Por un hombre entró el pecado en esa tierra, dice. Ya el pecado entró en este mundo, no solamente el pecado vino a esa tierra, sino trajo la muerte también. La muerte significa la segunda muerte, que es el fuego eterno, infierno, dice. Así, cuando el pecado entró en este mundo, Adán y Eva ya ahora sí conocieron que estaban desnudos. Por esa razón, Adán y Eva primero con qué tipo de material, ¿verdad? Hicieron sus ropas con hoja de higuera. Hoja de higuera, ¿verdad? Delantal. Delantal que se hizo de hoja de higuera. ¿A qué se refiere, hermanos? La obra de uno y la justicia de uno. Pero como dice Isaías, que dice, nuestra justicia es como trapo de inmundicia, dice, que nosotros vayamos a la iglesia, que nosotros pidamos todos los días perdón, que todos los días nos arrepintamos, que todos los días leamos la Biblia, que todos los días le oremos a Dios, que todos los días ayudemos a los pobres, ¿verdad? Señor, así yo estoy haciendo muchas buenas obras, pienso poder entrar en el cielo por mi buena obra. La justicia de uno, que dice la Biblia, trapo de inmundicia, así dice. Nuestra justicia es sucia delante de los ojos de Dios. Adán y Eva hicieron delantales con hoja de higuera, se los pusieron, ¿verdad? Pero al pasar el tiempo, las hojas de higuera siempre se secan. Esta ropa no es permanente, ¿verdad? Se seca, temporal. Otra vez Adán y Eva, sin poder cubrir su vergüenza, andarán desnudos, ¿sí o no? Nuestra justicia con nuestras buenas obras no sirve absolutamente nada como estos delantales que Adán y Eva hicieron. Por esta razón, Dios ya mató un animal.
que no se sabe porque no dice la Biblia, ¿verdad? Pero un cordero, una oveja, macho cabrío puede ser, ¿verdad? Dios tuvo que matar un animal. ¿Para qué? Primero, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Dice claramente la Biblia, este animal tuvo que derramar la sangre por el pecado de Adán y Eva. Y Dios con ese animal hizo túnicas de pieles, se las puso a Adán y a Eva. Esa ropa permanente, esa ropa duradera, esa ropa contiene ¿qué? La sangre, correcto. Significa que Adán y Eva pudieron ponerse la ropa emblanquecida en la sangre de animal, ¿verdad? Así puede cubrir su desnudez, su vergüenza, su pecado. Lo mismo, Jesús ya murió por nuestros pecados pasados, presentes y futuros, ¿verdad? ¿Cómo nosotros podemos recibir esa ropa emblanquecida en la sangre de Jesucristo? Cuando nosotros creímos en el Evangelio de la salvación. Por eso, ahora, nuestra ropa no por nuestra justicia tan sucia, sino por la justicia perfecta de Jesucristo, nuestra ropa emblanquecida en la sangre de Jesucristo. ¿Ya todos tienen esta ropa emblanquecida en la sangre de Jesucristo? Amén. Excelente, por eso Dios nos ve con esta hermosura de la santidad, porque cada uno de nosotros tenemos esa ropa bien limpia, bien blanca en la sangre de Jesucristo. Ahora sí, nosotros ya tenemos el poder, ya nosotros tenemos la santidad. Entonces, como un resultado, así dice ese versículo, uno tiene poder, uno tiene la santidad, entonces así reaccionaría. Que dice, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente. ¿Todos tienen poder del Espíritu Santo? Sí, amén. ¿Todos tienen la santidad por la sangre de Cristo? Amén. Entonces, ¿cuál sería la reacción de los que ya tienen poder y la santidad? Ofrecerse a Dios voluntariamente. Como dice el libro Filipenses 2:13, que dice, Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea, esto es una prueba, una evidencia de lo justo renacido, porque tenemos el Espíritu Santo. ¿Qué está haciendo el Espíritu Santo en nosotros? Hay tantas cosas que hace el Espíritu Santo en nosotros por nosotros también. Claro, ahora ustedes están escuchando la palabra de Dios, ¿verdad? Igual entendiéndola, ¿sí o no, hermanos? ¿Por qué la entendemos? Porque tenemos el Espíritu Santo. Uno se siente muy aburrido. ¿Por qué? No entiende nada. ¿De qué está hablando este pastor? ¿Verdad? Uno no entiende nada. Por eso por eso se siente muy aburrido, no quiere estar aquí, ¿verdad? Porque no tiene Espíritu Santo. Uno realmente tiene Espíritu Santo, entiende, comprende cada cosa que dice la Biblia, se siente gozoso, ¿verdad? De escuchar la palabra de Dios y entenderla también. Una prueba importante del Espíritu Santo, ¿verdad? Ahora, otra prueba sería así. Uno ya quiere. ¿Ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Ya soy salvo, soy yo de Dios. ¿Ahora qué hago? Uno quiere ofrecerse a Dios, servir a Dios voluntariamente. Ay, no quiero nada. Ay, venir a la iglesia me costó. Ay, por ahí nomás, venir a la iglesia es suficiente. O un hermano o una hermana tiene que ir a llevar a un hermano que está dormido en la casa. A mí, hermano, vamos a la iglesia, hermano, vamos a la iglesia para levantarlo, despertarlo, despabilarlo, ¿verdad? Todos los días. Ah, es que no quiero, me da pereza. O sea, uno no reaccionaría así, ¿verdad? Porque tiene Espíritu Santo. El Espíritu Santo produce el querer como el hacer, como dice la Biblia, ¿verdad? Por su
buena voluntad. Por eso uno quiere, como dice ese versículo, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente. No hay necesidad de que alguien nos obligue a ir a la iglesia, a leer la Biblia, a orar a Dios, a servir a Dios. ¿Por qué? A uno le nace. Lindo, ¿verdad? Por eso nosotros queremos servir más aquí en la iglesia a Dios y a los hermanos, haciendo cosas agradables a Dios porque tenemos el Espíritu Santo. Una perfecta prueba o una gran prueba del pueblo de Dios, de los justos renacidos. Entonces, ahora sí, hermanos, ah, sí, voluntariamente uno quiere ofrecerse a Dios, pero puede ser que aquí haya unos hermanos recién renacidos que ya empezaron a aprender la palabra de Dios y por eso a ellos les entran estas dudas. ¿Por qué? Yo soy salvo, yo soy hijo de Dios. Perfecto, muy lindo, me gustó mucho, pero yo ¿por qué dedicarme a Dios? Porque yo tengo que ofrecerme a Dios, porque yo tengo que servir a Dios. Sí, en un momento, en un futuro lo voy a hacer, pero ahora no tengo ganas. Así uno puede pensar o todavía está con dudas, ahora sin tener estas ganas de ofrecerse a Dios, ¿verdad? Entonces, un poco vamos a ver tres. Hoy vamos a aprender tres y tres. Porque nosotros tenemos que ofrecernos a Dios, dedicarnos a Dios. Tres cosas vamos a aprender y otras tres. Entonces, ¿cómo nosotros mejor podemos dedicarnos a Dios, ofrecernos a Dios voluntariamente? Solo tres y tres vamos a aprender para qué. Recuerde, me imagino que a veces la palabra es como gasolina, ¿verdad? Desaparece. En poco de tiempo, ¿verdad? Desaparece. Saliendo del portón de la iglesia, se vuela toda la palabra que ustedes han aprendido. Ah, hoy pasó José vaciló mucho. A eso recuerda y se va para la casa. No tiene que ser así. Tienen que llevar la palabra de Dios para ahora sí repasar, memorizar, reforzar toda la palabra que ustedes han aprendido acá para ya esforzarse mucho para obedecer esa palabra. Entonces, tres cosas, son seis cosas hoy vamos a aprender. Entonces, primero, hermanos, porque nosotros tenemos que dedicarnos a Dios. Porque nosotros tenemos que ofrecernos a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Número uno, Tito. El libro Tito, capítulo 2. El número Tito, capítulo 2. El libro Tito, capítulo 2, versículo 14. 2, 14. El libro Tito, capítulo 2, versículo 14. Primera razón por la que tenemos que dedicarnos, ofrecernos a Dios voluntariamente. Tito 2:14. ¿Lo tienen, hermanos? Entonces, se lo voy a leer. Aquí dice 2:14. ¿Quién se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí, ahora dice, un pueblo propio que dice, celoso de buenas obras? Primero, aquí, este tipo de versículo me encanta. ¿Saben por qué? Un versículo contiene dos cosas importantes, dos cosas principales de nosotros. Primero, un versículo habla de la salvación, ¿verdad? Y otra cosa, de la vida cristiana también habla. Ese versículo es un versículo cortito, ¿verdad? Pero habla de nuestra salvación y también de nuestra vida después de la salvación. Entonces, ahora primero vamos a ver, ¿quién se dio? Jesús se dio a sí mismo, murió
asimismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, dice, para limpiar todos nuestros pecados, todas nuestras iniquidades. Él mismo tuvo que morir como un sacrificio perfecto, derramando la sangre. Ay, Señor, muchas gracias por morir por mí. Ya soy hijo tuyo, todo relajado ya. Soy salvo y ya. No voy a la iglesia porque soy salvo ya. No voy a servirte porque soy salvo ya. Aunque yo no peque. Perdón, aunque yo peque, aunque yo no obedezca tanto, aunque yo no lea la Biblia, aunque yo no ore, yo siempre soy salvo para siempre. Así es, ¿verdad? Así es. Pero no para así nosotros pensar ni vivir tampoco así tan relajados, ¿verdad? Jesús murió por nosotros y nos salvó tampoco. ¿Para qué entonces? Si Jesús murió por nuestros pecados, único sacrificio tuvo que ser el, ¿verdad? El significado, perdón, el propósito de la muerte de él. Pero ¿para qué entonces murió por nosotros? Para que ahora nosotros, como dice, seamos su pueblo, dice, propio pueblo. Ahora, una cosa más que dice, celoso de buenas obras, dice. ¿Para que Jesús murió? Para que nosotros seamos pueblo celoso, dice, celoso de buenas obras. No mediocre, dice, ¿verdad? No medio obediente tampoco, ni tibio tampoco dice, ¿verdad? Sino pueblo celoso, dice, de buenas obras. No sé, hermanos, ¿qué significa celoso? Celoso, usted entiende esa palabra celo. Tiene dos significados, ¿verdad? Ese celo. Amor, ¿con quién hablaste? Amor, ¿a quién pusiste mensaje? Celo, ¿verdad? ¿Cómo es ese celo? Pero en otro significado, celo significa esfuerzo. Pueblo esforzado de buenas obras. Pueblo caliente de buenas obras. Así nosotros podemos entender. ¿Para qué Jesús murió? Para que nosotros seamos pueblo esforzado de buenas obras y que nosotros nos esforcemos, perdón, esforcemos por hacer buenas obras también. Um, Voy a poner este ejemplo, ¿verdad? Jesucristo, ¿qué tuvo que dar para nosotros, para salvarnos a nosotros? Una parte, no, ¿verdad? Mucha parte de él tampoco, ¿verdad? Sino todo. Todo de él, la vida de él, toda la sangre, última gota de la sangre, última gota de agua, él tuvo que derramar. Significa que él dio todo. Repito, él dio todo, todo por nosotros, para que nosotros también le demos, ¿cuánto? ¿Mucho o todo? Todo, hermanos, todo. Si Él nos hubiera dado una parte, Él tampoco nos pudiera, ¿verdad? Nos podía exigir, ¿verdad? Que le diéramos todo, sí o no. Él nos hubiera dado una parte nomás. Pero ahora Él dio todo por nosotros. Es obvio que Él nos pide que nosotros le demos todo. Es obvio que nosotros le damos todo. Amén, hermano, ¿verdad? Eso Dios quiere. Por eso Él, Jesucristo, murió por nosotros para que ahora si nosotros seamos pueblo no mediocre, no tibio, no así, no frío tampoco, sino caliente, esforzado de buenas obras, así dice la Biblia. Y también esto es un ejemplo, ¿verdad? Nunca así se puede comparar, ¿verdad? Pero para ayudarles a entender, pensemos, hermano, lógicamente. Ya, ustedes son empresarios, ¿verdad? Ustedes, ¿a quién va a contratar? ¿Al que trabaja tibio, al que trabaja celoso?
A las 8 todo tiene que llegar. 8:30 llega o un día no llega porque andaba borracho, ¿verdad? Porque o tenía un problema, o sea, tenía un poco de gripe, ¿verdad? No mucha gripe tampoco, ¿verdad? Tenía un poco de gripe y le avisa al jefe que no va a ir a trabajar. O sea, un trabajador mediocre, un trabajador tibio o más bien frío. ¿Ustedes qué van a hacer con este trabajador tibio, empleado tibio, si ustedes son empresarios? Cortar el rumbo, como dicen ustedes, ¿verdad? Adiós, despiden. ¿Sí o no, verdad? Yo no aguanto. Yo no puedo aguantar que yo estoy trabajando mucho, ¿verdad? Que un empleado ahí esté descansando. Yo no aguanto. Ustedes también lo mismo, ¿verdad? Para que Jesucristo murió por nosotros, para que nosotros fuéramos esforzados. Pueblo ya esforzado de buenas obras. Por esa razón es obvio, hermano. Lógicamente pensamos, ¿verdad? Él nos dio todo por nosotros, es obvio. Que nos puede pedir que nosotros le demos todo. Primera razón, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que dedicarnos, ofrecernos a Dios, porque Él dio todo para y por nosotros. Primera razón, para que no nos quejemos, ¿verdad? Porque siempre nos pide, porque nosotros manda un montón de cosas, porque Él dio todo por nosotros. Ahora, segunda razón, ¿por qué tenemos que dedicarnos, ofrecernos a Dios? Busquemos San Juan 5:17. San Juan 5:17. El libro San Juan 5:17. San Juan 5:17. 5:17 es un versículo corto, pero importantísimo, hermanos. ¿Ya lo tienen? Entonces, vamos a leerlo juntos. Vamos. Y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Linda palabra, ¿verdad? Ahora, ¿Dios terminó su trabajo o no? Dios ya durante 6 días creó todas las cosas, en el día séptimo descansó, ¿verdad? Pero desde este momento ya Dios ya no pudo descansar. ¿Desde qué momento? Desde que Adán y Eva pecaron. Dios ya reposó, dice la Biblia, ¿verdad? Pero desde el día en que Adán y Eva pecaron y entró el pecado en ese mundo, ya Dios ya no pudo descansar, sino tuvo que seguir trabajando, trabajando, trabajando. ¿Haciendo qué? Salvando al mundo por medio de la sangre de Jesucristo. Y Jesucristo vino a esta tierra como cumplidor de la palabra de Dios, ¿verdad? En esta tierra Jesucristo, ¿cómo andaba? Relajado, pura vida. Eso me gusta realmente. Esa palabra me gusta. Por eso uno se siente muy contento, ¿verdad? A uno le pasa algo triste, ¿verdad? Pero uno, como dice, pura vida, todo bien, todo va a salir bien, ¿verdad? Esto me gusta, realmente en ese sentido me gusta, así escucha esa palabra, pura vida, todo pura vida, excelente, ¿verdad? Pero un hermano que no tiene trabajo, perdón, un muchacho no tiene trabajo y mucho problema económico de la casa, pero en la casa quedando que dice, pura vida, todo va a salir bien. ¿Cómo va a salir bien? Siempre está en la casa. ¿Sí o no, hermanos? Pura vida, todo va a salir bien. ¿Cómo va a salir bien estando en la casa sin tener dinero, sin esforzarse? Bueno, es así. Jesucristo vino a esta tierra. ¿Qué andaba haciendo Jesucristo? Trabajando, dice la Biblia. Aquí que dice, mi Padre hasta ahora
trabaja, yo trabajo también. Cuando Jesucristo vivía en esta tierra, ¿cuánto tiempo descansaba? A veces no tenía chance para comer, ¿sí o no? Y Jesucristo ni siquiera tenía almohada para recostarse. Dice la Biblia, ¿verdad? Ni siquiera tenía una bonita casa, ni una cama, ni una almohada, ¿sí o no? Jesucristo vivía solamente ocupado, trabajando, predicando, cumpliendo la voluntad de Dios. Ya cumplió su deber principal, su trabajo principal, su misión principal: morir en la cruz, derramar toda la sangre y luego ya ascendió al cielo. Pregunto, ¿Jesucristo ahí a la diestra del Padre está descansando o no? ¿Qué está haciendo Jesucristo a la par de Dios? A la diestra de Jesucristo, ¿qué está haciendo Jesucristo? Correcto. Igual trabajando, rogando, orando por el mundo entero y por nosotros también. O sea, Dios todavía trabaja, ¿sí o no? Jesucristo trabaja o no. Todavía sigue trabajando. Ahora, el Espíritu Santo, la Trinidad de Dios, ¿verdad? El Espíritu Santo, ahora, ¿qué está haciendo? Igual trabajando, haciendo entender, haciendo escuchar este evangelio de la salvación a muchos que desconocen el evangelio, haciéndoles entender, comprender el evangelio de la salvación y haciendo comprender la palabra de Dios. El Espíritu Santo todavía está trabajando. Y también hoy también el Espíritu Santo está trabajando aquí con cada uno de nosotros, dándonos a comprender su palabra ahora, despabilándonos, ¿sí o no? Medio dormido uno está, pero el Espíritu Santo, ¡pum! Así despabilando a uno para que uno ponga atención a la palabra de Dios y comprenda la palabra de Dios. Dios, Padre, Jesús, Hijo, Espíritu de Dios Santo están trabajando todavía. ¿Cómo entonces nosotros no trabajar? ¿Sí o no, hermanos? ¿Por qué tengo que leer la Biblia? Porque Dios está trabajando. Porque yo tengo que orar. Dios está trabajando. Porque nosotros tenemos que venir todos los días a la iglesia. Qué aburrido. ¿Por qué? Dios está trabajando. Porque nosotros tenemos que venir a los días del seminario bíblico. Ya había escuchado un montón de veces ese seminario. ¿Por qué? Dios está trabajando. Como nuestro Padre, Rey de los Reyes, Señor de Señores, trabaja, nosotros no trabajar siendo siervo de Cristo. Amén, hermanos. Tenemos que recordar, hermanos. Ay, quiero descansar. ¿Dónde nosotros podemos descansar? En el cielo. Aquí, mientras vivamos en esta tierra, tenemos que seguir trabajando. Claro, no estoy diciendo que no duerman, ¿verdad? Aquí nosotros necesitamos descanso físico, claro, corporal, ¿verdad? Claro que sí. Por eso aquí nosotros descansamos también. Pero como hoy, domingo, nosotros no podemos descansar como la gente del mundo, ¿verdad? Yendo a la playa, yendo al estadio, jugando con sus amigos, compañeros, con sus novios y novias, todo, ¿verdad? Así descansando. Pero nosotros hoy estamos aquí para trabajar también, porque Dios Padre todavía sigue trabajando. Amén, hermanos. Segunda razón, ¿verdad? Porque tenemos que ofrecernos a Dios, porque Él todavía sigue trabajando, nuestro Rey, nuestro Señor. Ahora, tercera razón, esto importantísimo, busquemos Apocalipsis 3. Apocalipsis 3, el libro Apocalipsis capítulo 3, versículo 15. Apocalipsis 3, 15. Creo que ya lo conocen, pero siempre me gustaría que recordemos estos versículos para ya despabilarnos espiritualmente. 15 y 16, dos versículos. 15 y 16 ya los conocen, ¿verdad? Pero igual vamos a verlos de nuevo. 15, se lo leo primero. 15, yo conozco tus obras.
Aquí no dice tu corazón, no dice tu pensamiento, no dice tu obra. Dice, yo conozco tu obra, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. 16, vamos a leerlo juntos. Vamos. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Tremenda palabra, ¿verdad? Cada vez que leo ese versículo, siempre pienso y también trato de salirme de mi lugar confort para no quedarme en un lugar tibio tampoco. Porque aquí hay tres tipos de personas, digamos, ¿verdad? Delante de los ojos de Dios hay tres tipos de personas. Aquí caliente, aquí frío, en medio frío. Entonces nosotros podemos pensar, ¿verdad? Yo sé que no soy tan caliente, pero no soy frío. Tal vez estoy en el segundo lugar, ¿sí o no? Así uno piensa, ¿verdad? Pero Dios dice totalmente al contrario, ¿sí o no, hermanos? Claro, ¿quién sería mejor, verdad? ¿Quién sería mejor delante de los ojos de Dios? Claro, número uno, caliente, claro. Dios quiere que nosotros seamos calientes, celosos de buenas obras. Número uno, perfecto. Número dos, ¿quién ¿quién ganaría segundo lugar delante de los ojos de Dios? ¿Tibio o frío? Frío. Raro, ¿verdad? Frío. Ahora tercer lugar. Último, tibio dice. Dios dice, te vomitaré de mi boca, así que te odio, dice. Te aborrezco, dice. ¿Por qué? Tú eres tibio, ni caliente ni frío. Ahora, hermanos, pregunto, ¿cómo ustedes creen que están delante de los ojos de Dios? ¿Calientes o fríos o tibios? Peor. Eso sí es peor, hermanos. Ya, un ejemplo, ¿verdad? Voy a poner un ejemplo, hermanos. Ya, claro, hermanos recién renacidos, igual espero que ya traten de entender, comprender bien lo que Dios quiere enseñarnos, ¿verdad? Esto no para atacar ni para poner una regla bien estricta, ¿verdad? Sino para que nosotros conozcamos el corazón correctamente de Dios, ¿verdad? Ya voy a poner un ejemplo. Ya un hermano ya renació, ya no estoy hablando de los hermanos recién renacidos, ¿verdad? Hermano bebecito, todavía no saben hacer tantas cosas por la debilidad de la fe, pero ahora un ejemplo, ya un hermano ya renació hace 3 años, o hace 4 años, o hace 5 años, digamos, ¿verdad? Pero este hermano, ¿cómo está? Solamente domingos está aquí en la iglesia. Los domingos, al culto dominical, llega a la iglesia, sabiendo que en la iglesia hay varias reuniones, ¿sí o no? Reunión de sector, reunión de mujeres, reunión de varones, reunión de adultos mayores, reunión de grupo. O sea, en la iglesia hay varias reuniones, la prédica de miércoles, ¿sí o no, hermanos? ¿Cuántos días Dios quiere que nosotros nos reunamos? Cada día dice la Biblia, Hechos 2, ¿verdad? Los hermanos de la iglesia primitiva, ¿cuántos días se reunían en el templo, en las casas? Todos los días, cada día, dice. Esto es un mal concepto que nosotros ya hemos traído del mundo, de la religión del mundo, hermanos. O sea, religión fue inventada por los hombres, ¿verdad? Por el diablo, más bien. Por eso nosotros tenemos ese concepto. Yo soy cristiano, tengo que ir a la iglesia, claro que sí, pero domingo sí. Pero otro día no. ¿Sí o no? Porque es mi tiempo. Domingo se alista bien guapo, bien guapa, ¿verdad? Y va a la iglesia, santo, puro, limpio, ¿verdad? Domingo sí, pero otro día no, porque no tiene tiempo, no quiere sacar tiempo. Está cansado, ocupado. Entonces, como le dije, ¿verdad? Un hermano siempre está los domingos en la iglesia y piensa, ahora sí, piensa, está bien, yo estoy bien con Dios, ¿por qué? Yo domingos, yo siempre trato de sacar mi tiempo domingos para estar aquí en la iglesia, yo pienso que estoy bien.
tan relajado está solo de participar en los cultos dominicales. Tibio. Ya quiere estar en su lugar confort. Tibio. O sea, ahí está, pero no está, ¿sí o no? Los domingos sí está, pero entre semana no está. Tibio, ¿sí o no? Tibio. Ahora sí, hermanos, otro hermano que tiene 2 años, 3 años de la salvación. No todos los domingos está en la iglesia, pero una cosa diferente, dos reacciones totalmente diferentes ya. Un hermano, yo domingos siempre voy a la iglesia, no me pasa nada porque domingos voy a la iglesia. Una reacción, otra reacción, un hermano falta muchas veces a las reuniones, pero la reacción diferente. ¿Cómo? Ah, yo sí voy a tratar de ir los miércoles a la iglesia. Yo voy a así lucharme para yo estar en la reunión de sector. O sea, uno falla, pero se levanta y lucha. Falla, se levanta, lucha. Falla, se levanta, lucha. Excelente, hermanos. Por lo menos uno lucha, se esfuerza para cumplir la palabra de Dios, pero uno sin cumplir la palabra de Dios ni se esfuerza, tibio. A eso se refiere. Claro, hermanos, ¿quién puede ser perfecto delante de los ojos de Dios? Ninguno. Pero dos reacciones diferentes. Ay, vea, si todo el mundo es imperfecto, yo también soy imperfecto. Yo quiero ser como Cristo. El apóstol Pablo que dice, sed imitadores de Jesucristo, no dice, sino de mí, dice. ¿Qué significa? Como yo de Cristo, dice. Él se esforzaba demasiado para imitar a Cristo, por eso él valientemente puede decir así. Ustedes también tienen que ser imitadores de mí, dice. Ustedes pueden decir así. Vea, hermana, usted tiene que ser como yo. Nosotros no podemos decir verdad, pero por lo menos tratamos. Por lo menos nos esforzamos. Hermana, vea, yo todos los miércoles, todos los domingos estoy aquí en la iglesia. Tiene que ser así. Excelente, hermanos. Eso es lo que Dios quiere. Aunque nosotros no podamos guardar, obedecer toda la palabra de Dios completamente, pero esforzarnos para estar calientes. Eso significa ser calientes delante de los ojos de Dios. ¿Cómo están ustedes? Ah, yo domingos vengo a la iglesia. Ya tibio. Ay, este miércoles no me gusta, no me gusta, pero voy. Este miércoles sí voy a la iglesia. O sea, uno lucha. Ya trata de estar hirviéndose, ¿sí o no? Eso es lo que Dios quiere. Porque nosotros tenemos que dedicarnos, ofrecernos a Dios. ¿Por qué? Porque Dios aborrece, odia a los tibios. 3, hemos aprendido, ¿verdad? 3, porque nosotros tenemos que dedicarnos, ofrecernos a Dios. ¿Por qué? Cristo dio todo por nosotros y Dios todavía está trabajando y Dios odia a los tibios. Para que primero nosotros nos autoexaminemos con 3 razones, ¿verdad? Ahora sí, entonces, dice la Biblia, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente. Linda palabra. Se te ofrecerá voluntariamente. Obligatoriamente, no, sino voluntariamente, a la fuerza, no, sino voluntariamente. Entonces, como nosotros, hermanos, podemos tener este corazón de servir a Dios, dedicarnos, ofrecernos a Dios voluntariamente? Hermanos, ustedes en un tiempo no han pensado así. Ay, no me gusta venir a la iglesia. Ay, me da pereza. Ay, me siento aburrido. Hermanos, 5 años, ¿verdad? Y 4 años, 3 años, pensando lo mismo. Más bien, no le está pereza. Entonces, está pensando así. Ay, no quiero. Pero 5 años, 6 años, pensando lo mismo. No quieren sentir así. Ah, hoy sí quiero ir a la iglesia. Hoy sí quiero escuchar la palabra de Dios. Hoy sí quiero obedecer la palabra de Dios. No quieren sentir así. Si yo fuera, bueno, yo soy justo, renacido de verdad. Si fuera yo pensaría así. Mejor no pensar así. Ay, no me gusta levantarme. Hoy no quiero ir a la iglesia. Hoy no quiero escuchar la prédica. Pero una vez no, ¿verdad? Todos los años. Por eso
hermanos líderes, ¿verdad? Tienen que estar insistiendo, así, insistiendo, más bien así medio obligando y todo, ¿verdad? Pero uno no reacciona como medio muerto. Les gustaría vivir así, como siempre sentir así, ay, no quiero, no quiero. Por lo menos nosotros ya somos hijos de Dios. Entonces, sería mucho más bonito hacer las cosas para Dios voluntariamente, con un corazón bien alegre, ¿sí o no, hermanos? Entonces, ¿cómo nosotros podemos tener este corazón voluntario de servir a Dios, dedicarnos a Dios, ofrecernos a Dios y obedecer a Dios todo eso? Este corazón, ¿cómo podemos tenerlo? Tres cosas, ya igual, tres secretos vamos a aprender. Ahora sí, tres secretos para que apliquemos, practiquemos estos tres secretos día con día. ¿Para qué? Hoy y mañana nosotros sirvamos a Dios voluntariamente con un corazón alegre. Ustedes saben muy bien, el diablo, serpiente, ¿verdad? El diablo es serpiente, ¿verdad? Entonces, serpiente tiene una característica. Serpiente es fría o caliente, tibia. Fría. La serpiente tiene un corazón frío, frío. Por eso el diablo se compara con él, con la serpiente, porque la serpiente es fría. Ahora el diablo es muy inteligente, astuto, ¿verdad? Muy astuto, sabe cómo apagarnos, ya cómo sabe cómo hacer que nosotros no sirvamos a nuestro Padre Dios. ¿Qué hace el diablo? Enfría nuestro corazón, apaga nuestro deseo. Ya uno si realmente quiere, ¿verdad? Entonces ve obstáculo o la solución. Uno realmente quiere, ve, solamente se enfoca en la solución. ¿Cómo logró hacer tal cosa, sí o no? Pero uno está bien apagado, tiene un corazón frío. Entonces, sí, hoy llueve, no voy a la iglesia. O sea, ve mínimo obstáculo, ya no hace nada porque tiene corazón frío. Cuando ustedes, bueno, aquí todavía hay hermanos jóvenes, ¿verdad? Que no están casados, todavía no han tenido novios y novias, ¿verdad? O todos ya lo habían tenido ya. Ya, un ejemplo. Ya, novio y novia viven largos. Un ejemplo, novio aquí en Guapiles y novia vive allá en Cartago. Pero novia le dice a su novio, amor, te quiero ver. Entonces, novio, ¿qué hace? A las 8, a las 9, a las 10 de la noche, agarra un bus para ir a verla a ella, ¿sí o no? No ve ningún obstáculo, ¿sí o no? Porque tiene un corazón caliente. Ahora sí, ya tienen un ejemplo, ¿verdad? Tienen ya como 5 años de estar juntos, un ejemplo, ¿verdad? Siendo de novios, ahora la novia que está en Cartago le dice a su novio que está en Guapel, amor, te quiero ver. Entonces, ¿cómo responde ese novio? Ay, amor, me siento cansado. Otro día. ¿Cuándo será ese otro día entonces? El día siguiente, amor, ve aquí en Guapel llueve mucho, demasiado. Antes sin lluvia, con lluvia y sale de la casa, ¿sí o no? Para ir a buscar a su novia, ¿sí o no? Pero ahora, mínima cosa, amor, aquí se me quemó un sartén, no puedo ir. O sea, agarra cualquier excusa que sea, ¿sí o no? Porque el corazón está frío. Eso es. El diablo no nos pone tantas cosas malas, más bien apaga nuestro corazón, enfría nuestro corazón. Entonces nosotros no haremos lo que nuestro Señor amado nos manda. Por eso, importante, hervir nuestro corazón, calentar nuestro corazón. Ahí está el secreto para poder ofrecernos a Dios voluntariamente. El asunto está en el corazón, hermanos. Ustedes no quieren hacer las cosas de Dios porque el corazón está apagado. Le está pereza. No siente gusto de ir a la iglesia. ¿Por qué? El corazón está apagado. Entonces, ¿cómo nosotros podemos calentar nuestro corazón? Es solo tres cosas. Vamos a ver. Número uno. Ahora sí, número uno. Busquemos aquí en la Biblia. Segunda de Corintios.
Segunda de Corintios, capítulo 9. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 8. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 8. 9, 8. ¿Lo tienen? 9, 8. Entonces, se lo voy a leer. Aquí dice, hermanos, por favor, ustedes también sigan con sus ojos ese versículo donde yo voy a estar leyendo. Dice 9:8, 9:8 dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Ahora, ¿a fin de qué? ¿Para qué? Teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente. Ahora sí, abundéis para toda buena obra, dice. Dios es poderoso para hacer que abunde en nosotros toda gracia, dice. ¿Para qué? Igual, abundéis para toda buena obra, dice. La gracia está relacionada con ¿qué? Con la obra. Repito, la gracia de Dios está relacionada, más bien está apegada con la obra. Uno está seco de la gracia de Dios, igual seco de la obra. Pero uno está lleno de la gracia, lleno de la buena obra. Dos cosas no andan separadas, sino andan juntas. Señorcito mío, te quiero mucho, te amo mucho, tú eres mi Dios, pero no quiero ir a la iglesia, no quiero hacer buenas obras, Señor, pero te quiero mucho. Mentiroso, hipócrita. O sea, una cosa es lo que dice con la boca, ¿verdad? Otra cosa es lo que hace con su cuerpo, ¿verdad? Son dos cosas muy separadas, ¿sí o no? Raro, ¿verdad? Andan separadas. Señor, te quiero porque tú moriste por mí, por mis pecados y todo. Señor, te quiero, te amo. Está bien. Hoy vas a la iglesia, Señor, vieras que hoy se me quemó un sartén. Es que una olla no puede ir a la iglesia. Y algo raro, ¿verdad? Pareciera que ya tiene toda gracia de Dios, misericordia de Dios, ¿verdad? Pero no quiere poner en práctica y la palabra. Por eso uno se engaña, hermanos, ¿verdad? Hermanos, ah, yo realmente amo Costa Rica. Yo realmente amo Costa Rica y también me caen muy bien los ticos, ¿verdad? Pero, pero, este, cuando yo vine aquí a Costa Rica, ah, no, apenas vine a Costa Rica, ¿verdad? Pasando tiempo aquí en Costa Rica, noté una cosa. Al inicio todo el mundo muy amable. José, pura vida, José y eso, José y lo otro, ¿verdad? Uy, qué gente más linda, qué gente más amable todavía, ¿verdad? Y también la gente dice que Diosito mío, uy, que la palabra muy hermosa, que la iglesia es linda, ¿verdad? O sea, uno habla muy bonito de Dios, de todo y de la Biblia. Ah, de verdad, entonces te invita a un seminario bíblico. Ah, es que no puedo. Claro que sí, casi llego. Nunca aparece ese muchacho. Entonces me quedé así. Yo sí realmente de corazón creía que esa persona iba a llegar. Porque hablo, claro que sí, Dios primero. Claro que si Dios quiere, si Dios permite, ahí voy a estar. Y le pongo mensaje, ¿por dónde viene? Y le llamo, no contesta, deja en visto el mensaje. ¿Cómo están ustedes, hermanos? Dios primero. Por eso, hermanos, como le dije, ¿verdad? Uno realmente está lleno de la gracia. Lleno de la gracia, igual abunda para su obra, dice. ¿Ustedes aman a Dios solamente con la boca o con su obra? San Juan 14:21 que dice, el que tiene mis mandamientos, que dice, y después los guarda. Ese es el que me ama, dice. El que, el que me dice, Señor, te amo, te quiero. Ese es el que me ama, no dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, dice.
Por eso uno otra vez, repito hermanos, uno está lleno de la gracia, igual abunda para su buena obra para Dios, dice la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que realmente calienta nuestro corazón, hermanos? La gracia de Dios. Nosotros en cada seminario bíblico, ¿por qué tenemos que estar, hermanos? Ya había escuchado muchas veces por qué yo estar ahí. Hay tantas razones por las cuales tenemos que estar en el seminario bíblico, claro, para apoyar en el seminario, para ayudar en el seminario, para orar por los invitados, para servir en el seminario y también para uno estar lleno de la gracia del amor de Cristo también. Uno ya 3 meses ya pasa sin escuchar el evangelio de la salvación. Corazón, claro, siempre los domingos se escucha la prédica y todo, ¿verdad? Pero el corazón sí se apaga un poquito, sí se enfría un poquito. Pero cuando uno otra vez ve y mira y escucha la muerte de Cristo, su mano clavada, pum, 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 pum. Su mano clavada, sus pies clavados. Crucificado Jesucristo por mí, para mí. Uno ve a Jesucristo muriendo en la cruz. Entonces uno otra vez siente ese amor de Cristo. Por eso muchos hermanos que no quisieron venir al seminario bíblico allá, los hermanos de Liberia, ¿verdad? No quisieron venir a la Liberia. Yo los insisto, por favor, vengan, vengan, vengan. Y vienen, ¿verdad? Al final se va muy contento, pastor, muchas gracias. Porque ahora sí, estoy lleno de la gracia y del amor de Cristo. Muchas gracias. Pareciera que hoy renací, dice. Porque hoy uno ya siente el amor de Cristo otra vez, escuchando el Evangelio, viendo a Cristo muriendo en la cruz. Por eso, hermanos, tenemos que estar en el seminario bíblico, en todos los seminarios bíblicos, si es posible. Y también el Evangelio tenemos que recordarlo. ¿Cuándo? Todos los días. Todos los días. O sea, el Evangelio no es para el seminario bíblico. El Evangelio de la salvación tiene que ser todos los días en nuestro camino, en nuestra vida, en nuestro corazón. Todos los días tienen que ser. ¿Yo por qué tengo que ir a la iglesia? Porque Cristo murió por mí. ¿Yo por qué tengo que orar? Porque Cristo murió por mí. ¿Por qué yo tengo que leer la Biblia? Porque Cristo murió por mí. ¿Yo por qué hoy tengo que ir a la reunión de sector? Porque Cristo murió por mí. O sea, el Evangelio es secreto de toda nuestra vida, solución de toda nuestra vida. Amén, hermanos. Por eso, hermano, por favor, profundicemos sobre ese tema todos los días. Porque ustedes hoy tuvieron que venir a la iglesia. Claro, tienen bastante razones, ¿verdad? Pero ¿por qué? Razón principal. Porque Cristo murió por cada uno de nosotros, ¿sí o no? Por eso yo estoy aquí, ustedes también. Alabando a Dios, ahora sí, aprendiendo de Él para agradar a Él, ¿sí o no? Porque Él murió por nosotros. Así que, hermanos, tratemos de escuchar el Evangelio de la Salvación varias veces y recordarlo todos los días, por favor. Recordarlo todos los días. Cristo murió por mí, Cristo murió por mí, Cristo murió por mí. Recordarlo todos los días tiene que ser. Primer secreto, ¿verdad? Para calentar nuestro corazón. Recordar el amor de Cristo todos los días. Ahora, segundo secreto, busquemos San Lucas 10. San Lucas 10. San Lucas capítulo 10, versículo 4. Ahora vamos a meditar una parte muy interesante. San Lucas capítulo 10, versículo 4. San Lucas 10, 4. ¿Lo tienen, hermanos? 10, 4. Entonces, se lo voy a leer. Dice, no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. Ahora sí,
Jesucristo manda a 70 discípulos de dos en dos, ¿verdad? Dándoles poder ahora para, claro, predicar el mensaje del reino del cielo, ¿verdad? Pero Jesucristo mandando a sus discípulos da una orden incomprensible, ¿verdad? Que no se entiende. Ahora sí, no llevéis bolsa ni alforja ni calzado. Entendemos, ¿verdad? ¿Qué significa no llevar bolsa? O sea, no tener mucha codicia, ¿verdad? O no llevar tantas cosas, porque si uno lleva tantas cosas, pesa. Por eso es muy difícil hacer las cosas que Dios manda. Sí, así más o menos se entiende, ¿verdad? Pero una cosa que aquí difícil de entender, que dice, no saludéis por el camino, dice, a nadie dice. Jesucristo que le enseñó a los discípulos, ser grosero, ¿verdad? No salude a nadie. ¿Qué significa, hermanos? ¿Qué significa? Meditemos juntos, eso es un tema muy bonito y también interesante. No saludéis a nadie, dice, ¿por qué? Hey, ¿cómo está? Aquí todo el mundo se saluda, ¿verdad? Hey, ve, ¿cómo está, ve? ¿Verdad? Así todo el mundo se saluda. Muy lindo, ¿verdad? Un día yo estaba ahí en un lugar, ¿verdad? Allá afuera, ¿verdad? Yo así pensando en algo, ¿verdad? Pero ahí un señor estaba pasando, ¿verdad? Pero yo así estaba solito, ¿verdad? Pero el señor así me dice, hola, ¿cómo estás? Así me dice, ¿verdad? Así en Costa Rica se saluda, así me regaña. ¿Sí? ¿Qué pasa? O sea, yo nada más estuve pensando, ¿verdad? Pero ese señor así me regaña porque no le saludé. Aquí en Costa Rica se saluda, dice. Ah, bueno, está bien, señor. Buenos días, así le dije. Bueno, eso es lo que experimenté un día, ¿verdad? Ya. Entonces, aquí dice, no saludéis a nadie, dice. ¿Qué significa no saludar a nadie? Ahora, para entender, no vamos a buscar acá en la Biblia, ¿verdad? Pero ahora sí les voy a explicar una historia que sale en el Antiguo Testamento. Una mujer sunamita, ¿verdad? Le sirvió muy bien a Eliseo. Ustedes ya han escuchado esta historia, ¿verdad? Entonces Eliseo le pregunta, ¿qué quieres que Dios te dé? Entonces esta mujer así piensa y luego Eliseo viendo que esta mujer, ¿verdad? No tiene hijos, ¿verdad? Por eso pide a Dios y Dios le regala un hijo. Pero un día este hijo quedó enfermo y al final murió, ¿verdad? Ahora sí, esa mujer sunamita llegó a donde estaba Eliseo. Entonces Eliseo ahí manda a su siervo Giesi. Ahora le manda exactamente lo mismo. No saludes a nadie por el camino, dice. No saludes a nadie por el camino, como Jesucristo mandó a sus discípulos, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa no saludar a nadie? Así podemos entender ya un ejemplo, mamá le pide un mandado, hijo, vaya allá a la pulpería para traerme leche. Así le pide un mandado, ¿verdad? Entonces, hijo ya sale de la casa con el dinero, ¿verdad? Pero en el camino se topa con un amigo que vive allá por ahí en una casa, ¿verdad? Entonces ya empieza a saludarle, hola, ¿cómo está? Y todo, ¿verdad? Entonces este amigo le invita, venga a mi casa, entre ahí, vamos a jugar, vamos a jugar este juego, videojuego y todo. Ah, ok, está bien, ahí entra, 2 horas y sale. Y después va por el camino y otro amigo se topa con otro amigo. Este amigo dice, ya, y amigo, ¿qué pasa? ¿Qué anda haciendo ahí? Entre en mi casa, vamos a jugar. Ya entra en la casa. Y luego este muchacho y sale de la casa y después, ¿a dónde va? A la casa. Él, ¿por qué salió de la casa? Para comprar la leche, sí o no. Pero al regresar a la casa, ¿qué lleva? Nada. ¿Qué significa? No saludar, ¿qué significa? Ahora sí, enfocarse en el propósito de la vida. Porque Jesucristo mandó a los discípulos no saludar a nadie para que ellos solamente se enfocaran en predicar el mensaje del cielo, no andar por todo lado haciendo lo que les dé ganas, lo que el mundo los ofrezca, sino enfocar solamente en predicar el mensaje del cielo. Este siervo Giesi, ¿verdad? ¿En qué tuvo que enfocarse? En
sanar lo más pronto posible a este hijo enfermo y muerto también. Por eso, hermanos, ah, cuando nosotros fuimos renacidos, ¿verdad? Siempre tenemos que recordar, tener presente el propósito de nuestra vida. Si nosotros no nos enfocamos en el propósito de nuestra vida, nosotros ni siquiera sabemos por qué venir a la iglesia. ¿Sí o no, hermanos? ¿Por qué ustedes vienen a la iglesia? ¿Por qué están aquí ustedes? ¿Por qué? Ah, para escuchar. Sí, sí, claro, pero ¿por qué? Ah, para obedecer. Sí, sí, está bien, pero ¿por qué? Ah, pastor dice, uno ya perdió el propósito de la vida. ¿Por qué nosotros tenemos que venir a la iglesia, hermanos? Para predicar. ¿Por qué tenemos que leer la Biblia? Para predicar. ¿Por qué tenemos que orar a Dios? Para predicar. ¿Por qué nosotros tenemos que estar en las reuniones? Para predicar. Porque nosotros tenemos que obedecer la palabra de Dios, llevar buena conducta, buen testimonio, buena obra para predicar al final. Esto es el máximo propósito principal de cada uno de nosotros, ¿sí o no? Ay, no quiero ir a la iglesia. Ay, no quiero leer la Biblia. Ay, no quiero orar a Dios. ¿Qué significa? Uno ya perdió el propósito de la vida. ¿Qué creen ustedes, hermanos? Una vez falta a la iglesia, ¿no pasa nada? Una vez no ora a Dios, no pasa nada. Una vez uno desobedece, no pasa nada. Todo esto, toda nuestra desobediencia afecta a nuestra predicación. ¿Ya? En una familia, papá y mamá son salvos, ¿verdad? Papá y mamá son salvos. Siempre pelean. En la casa se discuten y se pelean. Hijo lo está viendo todos los días. Mi mamá y papá son rarísimos. Siempre van a la iglesia, pero se pelean siempre en la casa, se discute. No sé qué es lo que ellos quieren. Hijo siempre lo están observando. Pareciera que no, ¿verdad? Pero ese hijo lo está observando todo, ¿verdad? Y luego mamá, claro, quiere invitar a su hijo. Hijo, vamos a la iglesia. Mamá, no voy. Mamá, yo no voy. Usted siempre pelea con mi papá. Usted siempre, siempre le falta respeto a su papá. Siempre le grita y le pega 4 gritos. ¿Cómo yo? ¿Qué voy a hacer en su iglesia yo? ¿Sí o no, hermanos? Pareciera que no, ¿verdad? Pero es así, hermano. Entonces, ¿por qué uno reacciona así? Porque uno ya perdió el propósito de nuestra vida, de nuestra salvación. ¿Por qué en la casa? ¿Por qué en el colegio? ¿Por qué en el trabajo? ¿Por qué en la universidad? ¿Por qué en la iglesia? Nosotros tenemos que así obedecer la palabra de Dios, dando buen testimonio y todo. ¿Por qué? ¿Para qué? Para predicar, hermanos. Uno ya pierde el propósito, se olvida del propósito de la vida, corazón apagadísimo, enfriadísimo. Hoy falto a la iglesia por tal cosa. Su hijo está yendo al fuego eterno, pero usted falta a la iglesia. ¿Por qué? Usted no ahora tiene presente el propósito de su vida. Por eso, hermano, tenemos que estar aquí en la iglesia. Por eso tenemos que leer la Biblia. Por eso tenemos que orar a Dios. Por eso tenemos que obedecer la palabra de Dios para predicar. Amén, hermanos. Hermanos, no nos olvidemos del propósito de nuestra vida. ¿Para qué vivimos? Para predicar. Todo lo que nosotros hacemos realmente, o sea, completamente está relacionado con predicar ese mensaje de la salvación. Entonces, siempre recordemos el propósito de nuestra vida. Ahora sí, para ya terminar el tercer secreto, vamos a ver. Tercer secreto para ya calentar el corazón. Busquemos aquí en la Biblia San Lucas 14, el mismo libro San Lucas capítulo 14. San Lucas capítulo 14. San Lucas capítulo 14, versículo 16.
14, 16, ¿lo tienen, hermanos? Primero, para entender bien esta parábola, Jesucristo dio una parábola, dice, entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran una gran cena y convidó a muchos. El hombre significa Dios, cena significa el evangelio de la salvación, el cielo, convidó a muchos. Ahora Dios está invitando al mundo entero para que ya conozca ese evangelio de la salvación, la entrada al cielo, ¿verdad? Entonces, todos los convidados, ¿cómo reaccionan? Abajo, 18 al 20, un poco rápido se los leo, dice, y todos a una comenzaron a, ¿qué dice? Excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla y te ruego que me excuse. 19. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos y te ruego que me excuses. 20. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Ahora, hermanos, esto realmente apaga y enfría nuestro corazón. ¿Saben qué? Poner pretexto. Buscar pretextos y excusas apaga al final el corazón de uno. O sea, esto es de nuestra naturaleza pecaminosa realmente, porque nuestra naturaleza pecaminosa siempre no quiere obedecer la palabra de Dios, no quiere hacer caso a la palabra de Dios. Por eso nosotros ya nacimos programados de poner pretextos. Siempre es así. Entonces, pero sin que nosotros quitemos esta mala costumbre, es esto de nuestra naturaleza pecaminosa, el corazón no puede estar bien activo, caliente tampoco. Ahora, es como justificarse, como le dije, ¿verdad? Hoy me siento muy mal, hoy me siento enfermo, no voy a la iglesia. Ya no puedo juzgar tampoco, ¿verdad? Pero uno ya hace todo en la casa, ¿verdad? Y limpia y sale a comprar y hace oficio de la casa, pero dice enfermo y no va al culto. Ya es una excusa, ¿verdad? Así uno ya se justifica. Tengo mi justificación. Seguro Dios la entiende, Dios la comprende porque yo tengo esta justificación. Entonces esto ya uno una segunda, tercera vez ya busca pretextos y excusa para no cumplir lo que Dios manda. El corazón se va apagando poco a poco. Ahora, pregunto, hermanos, ah, cuando el apóstol Pablo, ¿verdad? Cuando el apóstol Pablo estaba preso, ¿predicaba o no? El apóstol Pablo en la cárcel predicaba o no. Sí, predicaba. Ahora mi mamá no quiere, ahora mi papá no quiere, ahora tengo mucho trabajo, por eso no puedo predicar. Excusa, ¿verdad? Porque Pablo aún en la cárcel predicaba mandando cartas también. Y también ustedes se acuerdan de una historia muy bonita, ¿verdad? El apóstol Pablo en una ciudad predicó. ¿Qué le hicieron al apóstol Pablo? Apedrearon. Según lo que dice la Biblia, él estaba muerto, pero ahora podemos entender. O sea, y le apedrearon, lo sacaron, dice, ¿verdad? Pero si vemos bien, ¿verdad? Entendemos que Pablo estaba muerto. Seguro ahí fue donde se fue al tercer cielo para verlo. Él murió ahí. No solo así, no así como desmayado, ¿verdad? Por ser apedreado, sino él murió ahí. Pero él se resucitó, ¿verdad? Claro, Dios lo resucitó, ¿verdad? Ahora, él se levantó, ¿qué hace? Entró otra vez en la misma ciudad para predicar. Loco, ¿sí o no? Acaban de apedrearle, acaban de matarlo, ¿sí o no, verdad? Uy, estaba muerto yo. Si fuera yo, de una vez, ¿verdad? Adiós, ¿verdad? Pero Pablo se resucita y entra otra vez para predicar, dice. ¿Cuál sería excusa de no predicar, hermano? Entonces, no hay ninguna
excusa. Ya uno para obedecer busca miles de soluciones, ¿verdad? Pero uno no queriendo obedecer, busca miles de excusas, ¿sí o no? Como yo les dije, ¿verdad? Por sartén, por microondas, por cocina, por gato, por perro, por una hormiga también puede ser. Hormiga me picó, no puedo ir a la iglesia. Ay, uno ya busca cualquier excusa. Si no quiere, obedece la palabra de Dios. Pero, como le dije, ¿verdad? Se le pega a uno una costumbre de poner pretextos. Y ahora también es la misma cosa, pero poco diferente, ¿verdad? Ahora sí, hermanos, uno pone pretexto, también hace una cosa más. ¿Qué? Echar culpa a los demás también. Ya pregunto, el esposo y la esposa se discuten, ¿verdad? Entonces el esposo domingo en la mañana, ¿qué le dice? Esto es inmediatamente sale de la boca de uno. No voy a la iglesia entonces. Ah, yo tampoco voy a la iglesia entonces. Es por tu culpa. No, la culpa del esposo ni la esposa. Usted no quiere ir a la iglesia, punto, ¿sí o no? Ay, este hermano no me vino a recoger, no voy a la iglesia, es la culpa de él. ¿Cómo la culpa de él? ¿Usted no tiene piernas? ¿Usted no tiene pies? ¿Usted no tiene dinero para pagar taxi? Ya uno siempre busca a quien echar culpa, ¿sí o no? Igual una parte de la justificación también. Cuando Moisés subió allá al monte para recibir mandamientos, ¿verdad? Entonces, ahora abajo, Aarón y el pueblo que estaba haciendo, estaban, ahora Aarón hizo un becerro de oro, ¿verdad? Un becerro de oro y por el ruego del pueblo, ¿verdad? Ahora pregunto, ¿quién tiene culpa? Sí, pueblo le exigió a Aarón. Aarón hizo conforme a lo que le pidieron pueblo, ¿verdad? ¿Aarón tiene culpa o el pueblo tiene culpa? Aarón tiene culpa, pueblo tiene culpa. Aarón o el pueblo. Sí, a los dos. Los dos tienen culpa, ¿sí o no? Y el pueblo y Aarón también sí tiene su culpa, claro que sí. Pero Aarón, ¿cómo reacciona? Busquemos Éxodo 32. Éxodo 32. 32. 21, 32, 21. Hace lindo hablar juntos de la palabra de Dios, ¿verdad? Éxodo 32, 21, ¿lo tienen? 32, 21, ya primero 21 dice, y dijo Moisés a Aarón, que dice, ¿qué te ha hecho este pueblo? Y que has traído sobre él tan gran pecado. Ahora Moisés bien bravo le regaña a Aarón, ¿verdad? Aarón, ahora sí, ¿cómo reacciona? Discúlpeme, fuera así bonito, ¿verdad? Pero abajo, 22 dice, y respondió a Aarón, que dice, no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado a amar. 23, porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Aarón, ahora ¿a quién echa culpa? Al pueblo. Señor mío Moisés, tú conoces. Tú conoces a tu pueblo. Siempre es inclinado al mar. Eh, José, Pastor José, ¿por qué los hermanos de Liberia, por qué? Porque hicieron tal cosa. Ellos son desobedientes. El problema de ellos, ¿verdad? Pastor Elías, ¿qué le pasa a los hermanos de Guapiles? Sí, los hermanos son desobedientes. No es así. Tengo mi culpa, ¿verdad?
tengo mi culpa. Claro, ustedes también sí, ¿verdad? Pero tengo mi culpa, ¿verdad? Tengo mi culpa. Ya uno busca problemas no en otros, sino en uno mismo. Primero, se autoexamina, no echando culpa a los demás. Pero uno ya está acostumbrado a buscar, ¿qué? ¿A quién echar culpa? Ay, por mi esposo, ay, por mi esposa, por tal cosa. Entonces ya uno, ya agarrando esta mala costumbre, su corazón se enfría poco a poco y se va apagando poco a poco. Ahora ya casi para terminar, cuando Adán y Eva pecaron también, ¿verdad? Dios les llama, ¿verdad? Adán, Adán, ¿dónde estás tú, verdad? Entonces, Señor, porque tuve miedo, me escondí, dice, ¿verdad? ¿Qué te pasó? Así Dios le pregunta, ¿verdad? A Adán primero. Entonces, Adán, ¿cómo responde? Dios, mi culpa. No dice, ¿verdad? Dios, por tu culpa, dice. Por la mujer que tú me dices, dice. O sea, él está echando culpa a los dos, ¿verdad? No a una, sino a los dos. Dios, por esta mujer, primero echando culpa a su esposa que tú me diste. Echando culpa a Dios también. ¿Sí o no? Realmente ustedes echan culpa a los demás, ¿qué significa? Echar culpa a Dios también. Dios, tú me dices, este muchacho tan grosero, tan terco. Es tu culpa, mi esposo tan terco, es tu culpa entonces. ¿Sí o no? Danos, echar culpa no solamente al hombre, sino a Dios también. Ahora también, ahora, pero al contrario, ¿verdad? Al contrario, uno aún así, en su difícil momento, en su difícil situación, obedece sin buscar ninguna excusa, sin echar culpa a nadie, ¿verdad? Ahora, una mujer mala, ¿verdad? Que aparece en la Biblia. Hay muchas mujeres malas que aparecen en la Biblia también, ¿verdad? Una de ellas sería la mujer de Job. ¿Verdad? La mujer de Job, ¿verdad? Ahora sí, Job estaba sufriendo demasiado, ¿verdad? La esposa de Job que le dice, maldice a Dios y muérete. ¿Sí o no? Entonces, ahora, ¿cómo Adán que hace? Sí, señora, así desobedece. Y al final echando culpa a Dios y a la mujer, ¿verdad? Y ahora Job, ¿cómo reacciona? No, señora. No, señora, eso no puedo hacerlo, jamás lo voy a hacer, ¿verdad? Así él, guardando su boca, no pecó, dice la Biblia, ¿sí o no? O sea, uno está en una situación buscando excusa, buscando a quién echar culpa, desobedece, ¿verdad? Pero ya uno, estando en la situación difícil, busca solución para obedecer. Así uno ya puede hervir, calentar su corazón. Ahora sí, hermanos, ya para terminar, busquemos un versículo, ya vamos a terminar. Ah, Dios quiere que nosotros seamos así, seamos su pueblo voluntario de hacer buenas obras. Dios quiere que nosotros, llenos de la gracia, obedezcamos a Dios voluntariamente y hagamos muchas obras voluntariamente a Dios, para Dios también. Eso es lo que Dios quiere. Por eso Él murió por nosotros. Entonces, ah, segunda de Corintios, segunda de Corintios, segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 7. Y Dios promete esa promesa. Dios promete esto. Segunda de Corintios 9, 7. Segunda de Corintios 9, 7, 9, 7. ¿Ya lo tienen? Ahora sí, en una voz unánime, juntos vamos a leerlo. Vamos, cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Linda palabra, ¿verdad? Ese versículo no solamente está hablando del diezmo de la ofrenda, ¿verdad? Claro, hablando de eso. Uno
Claro, es un mandamiento de Dios el diezmar y ofrendar a Dios, ¿verdad? Pero ahora sí, con el corazón voluntario, con la voluntad. Dios igual quiere que nosotros le demos no solamente dinero, nuestro cuerpo, nuestro sudor, nuestro sacrificio, hasta nuestra vida. Ahora que dice, voluntariamente, porque Dios ama al dador alegre, dice. Hermanos, ¿quieren que Dios los ame? ¿Eso quieren ustedes? ¿Quieren ustedes que Dios los ame? Entonces, hermanos, tenemos que nosotros ser así voluntarios, voluntarios para buenas obras de Dios. Recuerden, tres, ¿verdad? Tres, ¿verdad? Para que ustedes siempre con un corazón voluntario, caliente, puedan obedecer mejor a Dios, haciendo muchas buenas obras voluntariamente para mucha bendición en esta tierra y la bendición venidera que vamos a tenerla en el cielo también. Amén, hermanos. Vamos a terminar con una oración. Oremos. Padre nuestro Dios, le damos muchas gracias por permitirnos la salvación y la vida eterna. También, Señor, muchas gracias por permitirnos su santa palabra. Realmente nosotros somos hijos suyos por su gran sacrificio, porque nuestro Padre Dios nos ha dado todo. Nosotros también queremos ser sus hijos voluntarios para hacer buenas obras. Por favor, Dios, ayúdenos a que nosotros siempre estemos llenos de la gracia y del Espíritu Santo, recordando el propósito de nuestra vida y también dejando toda nuestra excusa, pretexto y razonamiento y obedezcamos la palabra suya para que cada uno de nosotros seamos hacia el pueblo voluntario de siempre hacer buenas obras y que nuestro Padre Dios siempre reciba toda la gloria y la honra, alabanza por nosotros. Señor, aquí en esta zona de Guapiles hay muchos y muchas que están yendo al fuego eterno sin conocer el Evangelio de la salvación. Por favor, Dios, edifique más firmemente la iglesia de Guapiles espiritualmente también, para que por medio de la iglesia de Guapiles, mucha gente de esta zona Limón reciba la salvación. Gracias, Señor, por todo. Encomendamos el resto de nuestra vida en sus manos poderosas. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.